hematología y es la eritropoyesis, ¿no? ¿Qué es la eritropoyesis? El origen de los... ¿Es el qué? La síntesis de... No. El origen de los... No es el origen. La diferenciación. Eso, más bien. Esa palabra me encanta. ¿El qué? Un Pero el eritrocito. proceso de quién es la eritropoyesis. Del eritrocito. ¿De quién? De la célula madre. Desde las progenitoras eritropoyéticas precursoras hasta formar eritrocitos. Eso es la eritropoyesis. Y vamos a abordar también de manera pues simplificada la regulación de la eritropoyesis. Específicamente vamos a hablar de la regulación extrínseca que sufre este proceso en la médula ósea. Entonces, este es nuestro objetivo de hoy. Primero, comprender las diferentes fases celulares que conducen a la formación de eritrocitos. Eso es la eritropoyesis. ¿Y qué tenemos que tener claro? Pues después de esta clase o antes, tener claro la identificación de las características de las células progenitoras, células precursoras de la eritropoyesis y parámetros eritrocitarios. ¿Por qué colocamos parámetros eritrocitarios? Porque tenemos que tener algunos indicadores de cómo está o qué es lo que le está pasando a la eritropoyesis en médula. Además de que podemos hacer aspirados o biopsias. La verdad es que esos procedimientos son muy invasivos y complejos y por lo tanto necesitamos otro tipo de aproximación habitualmente, como son los índices eritrocitarios. Se proponía pues una revisión de tema pues, basada en los videos, en los capítulos del libro que son mucho más completos. Bueno, vamos a hacer entonces un repaso con diapositivas de lo que llamamos la eritropoyesis y su regulación. Bueno, comencemos entonces con este esquema, muy sencillo. ¿Cómo se llama esto que estamos representando ahí? Modelo jerárquico. De la hematopoiesis. O sea, tienen que ponerle el apellido. Si me dicen modelo, porque hay otros modelos jerárquicos de otras células madre en otros tejidos. Esto es de la hematopoiesis. Entonces, lo que hemos venido trabajando en anteriores clases era el concepto de que toda la hematopoiesis en el adulto se deriva de unas células que se denominan células ¿qué? Células madre, hematopoieticas, de las cuales podemos identificar dos tipos. Una célula con alta capacidad de autorrenovación y diferenciación que llaman las células ¿qué? LT por sus siglas en inglés, long term, y otras que se denominan ST por una reducción en esa capacidad, short term. Estas células madre hematopoieticas se caracterizan, ya saben, por poder regenerar por completo una médula, producir todos los linajes, tener capacidad de autorrenovación, ¿no? Características que las pueden, que las definen en sí mismas. Sin embargo, sabemos que a partir de esas células madre no surgen directamente las células maduras, sino que hay unas células intermediarias. Las células que siguen, ¿cómo se llaman? Células que progenitoras, y la que le sigue a la ST va a ser progenitora multipotencial. multipotencial. ¿Qué significa multipotencial? Que tiene el potencial de generar múltiples tipos de células. Pero es progenitora. ¿Por qué no es una célula madre? Básicamente porque no tiene capacidad de autorrenovación. ¿Tiene una gran capacidad de división? Sí la tiene, pero eventualmente esa capacidad la va a perder, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a las células MPP? Pues diferenciarse a otro tipo de progenitoras. Ella puede dar origen a dos tipos de progenitoras, que son las progenitoras Mieloides. y la progenitora linfoide. Linfoide. En las siguientes sesiones vamos a trabajar sobre todo la mieloide común, porque la parte linfoide la van a trabajar esencialmente en el módulo de inmune. ¿Listo? Los linfocitos tienen cierto grado de complejidad que requiere pues, que solamente un sistema los estudie. No quiere decir que la hematología no los estudie. Los estudia, pero podemos decir que desde otra óptica, ¿no? Están mucho mejor descritas los procesos de maduración y diferenciación en los textos de inmunología. Entonces nos vamos a dedicar a eso. Ayer se supone que ustedes trabajaron esta vía y es por la cual una progenitora mieloide común da origen a una progenitora de ¿qué? Granulocitos Y monocitos. Y esta progenitora tiene diferentes opciones, ¿no?
la denominamos bipotencial porque puede dar origen a granulocitos como quienes, neutrófilos, puede dar origen a un tipo de célula que tiene gránulos que no se ven en sangre periférica, que son los mastocitos, pues implicados en procesos alérgicos, y también puede dar origen a los monocitos, un tipo de mononuclear. ¿Listo? Bueno, entonces esta parte se supone que la trabajaron ayer y pues la vamos a retomar la próxima semana, el jueves. Hoy, ¿qué vamos a desarrollar? Esta vía. Esta vía lo que nos impone es que desde la progenitora amiloide común, en este modelo clásico, surge una nueva progenitora que se llama MEP. MEP es bipotencial. ¿Qué significa que sea bipotencial? Puede tomar dos caminos, o sea que puede dar origen a dos tipos de células diferentes. Entonces, MEP se va a diferenciar hacia la línea megacariocítica, en la cual vamos a obtener plaquetas, un tema del cual vamos a hablar el miércoles. O puede tomar la vía eritrocítica, por la cual vamos a obtener eritrocitos. ¿Listo? A ver, trivia, ¿cómo le decimos a los eritrocitos también? Matías, ¿qué otro nombre? Glóbulos rojos. Muy bien. Ok. Lo que tenemos que seguir es conectando es lo siguiente. Desde MEP, pues no salen directamente los glóbulos rojos, eso ya lo sabemos, sino que MEP va a originar a una progenitora específica de la línea eritrocito. Todavía es que progenitora, no es precursora. ¿Cómo se va a llamar esa primera progenitora eritroide? Proeritroblasto. PFU. ¿Sí? Por sus siglas en inglés. Aquí la nomenclatura cambia. Y lo que se denominaba progenitora aquí comienza a llamarse unidad formadora de colonias. Eso es lo que significa ese 1. ¿Listo? ¿Y por qué históricamente cambiamos esos nombres? Porque resulta que la hematología, cuando comenzó a estudiarse, sacaba aspirados de médula ósea, los sembraban en medio de cultivo y veían qué pasaba. Y algunas células generaban brotes. Por eso B significa burst o estallido, pero traduce mejor al español como un brote. O sea que estas células brotaban, básicamente es que se dividían y formaban un brote. Entonces, se observaba que estas podían proliferar mucho. ¿Sí? Entonces, el burst significa básicamente que son células con una alta capacidad de ¿qué? De división celular. Luego, se observó que esta BFV se diferenciaba. ¿Cuál era el significado de las siglas BFV? Unidad formadora de Colonias. En este caso de eritrocitos. Sí. Pues la traducción tipo estallido no nos da en español, sino brote. Quiere decir básicamente capacidad de división. Entonces, esta BFV luego se estudia y se dan cuenta de que ella se diferencia a otra progenitora. Esa progenitora se llama CFV. Otra vez, unidad formadora de colonias de ¿qué? De eritrocitos. Luego, ya comienza a notarse que esta progenitora se diferencia a una célula que llamamos ¿qué? Precursora. Las precursoras, ¿cómo las identifico? Porque ellas ya tienen características morfológicas identificables. ¿Sí? Ahí ya puedo ver el núcleo, el diferente, el citoplasma. Pues, o sea, puedo usar tinciones porque las precursoras básicamente, ¿cómo se identifican? Con tinciones. Histología clásica. ¿Sí? Mientras que las progenitoras, no, puros marcadores moleculares, uso de anticuerpos o marcajes intracelulares. No podemos usar tinciones para identificarlas. Por eso toda esta área del árbol se vino a conocer recientemente, porque lo primero que se conoció fueron las precursoras. Y luego se comenzó a construir o a rellenar este árbol hasta obtener lo que tenemos hoy en día. Bueno, la primera precursora con características identificables morfológicas se llama ¿cómo? Proeritroblasto. El proeritroblasto se caracteriza por ser una célula que tiene un núcleo enorme y tiene pues escaso citoplasma porque ese núcleo ocupa casi todo ese citoplasma. Citoplasma es basófilo,
La cromatina de ese núcleo, ¿cómo es? Descondensada. Si está descondensada, ¿qué nos puede indicar? ¿Que está en mitosis? ¿Qué significa si vemos cromatina descondensada? Que se llama eucromatina. Exacto, que es una célula que está muy activa desde el punto de vista transcripcional. Está abierta a transcribir múltiples genes. Esta célula también tiene capacidad de división. Ya sabemos que las progenitoras en general tienen una alta capacidad de división. El eritroblasto tiene muy buena capacidad de división. De hecho, es el precursor con mayor capacidad de división. Ahora, este proeritroblasto comienza a diferenciarse porque comienza a transcribir cada vez genes más específicos de la línea eritroide. Y nos va a dar algo que se llama ¿qué? El eritroblasto basófilo. ¿Por qué es basófilo? Primero lo que vamos a observar es que su núcleo, ¿qué le pasa? Empieza a cambiar el núcleo del citoplasma, entonces empieza... ¿Pero qué le pasa al núcleo? Con respecto a su antecesor. Disminuye. Hay disminución. Eso también está relacionado con una disminución del tamaño celular en general, de ese precursor. Pero lo llamamos basófilo porque ese citoplasma, con las funciones de Romanowsky, que son funciones clásicas que diferencian moléculas ácidas de moléculas básicas, en el citoplasma o en el núcleo, se va a ver de color ¿qué? Ese citoplasma basófilo. ¿Y qué es basófilo? Morado. Como azulito, o sea, eso está entre el azul, una escala del azul, ¿no? No tan morado. Morado que vamos a ver fuertemente, pues podemos observar el núcleo. El núcleo sí puede tener esas tonalidades moradas. Bueno, este eritroblasto basófilo no se alcanza a ver, pero ya está produciendo hemoglobina, que es la principal molécula que queda dentro de los eritrocitos. También se van a transcribir genes relacionados con ¿qué? Con las proteínas de membrana del eritrocito, que son únicas. También con el citoesqueleto del eritrocito, que debe adaptarse para las funciones que va a desarrollar, todos los sistemas enzimáticos. El eritrocito, desde estas fases, comienzan a transcribirse todos los genes que van a producir las proteínas que necesita el eritrocito maduro. Solamente que en cada una de estas fases, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se va acumulando en mayor cantidad. El eritroblasto basófilo entonces nos va a dar origen a un ¿qué? Profe. Eritroblasto policromatófilo. ¿Qué significa policromatófilo? ¿Pero qué colores podríamos ver? Si hematoxilina, las coloraciones de Romanowsky nos dan o azul o rojo. Entonces va a ser una combinación de los dos. Ni es azul, ni es completamente rojo. Entonces, a ese intermedio lo vamos a llamar policromatófilo. Y se caracteriza porque hasta aquí estas células precursoras se pueden ¿qué? Dividir. Lo cual significa que este precursor es el último que muestra capacidad de división celular. A partir del policromatófilo, entonces, ¿qué le queda a esta célula? Pues si ya no se va a dividir, ¿qué es lo que debe seguir haciendo? Madurando. Ya pierde esa capacidad y lo que vamos a observar es que producto de que sigue transcribiendo activamente los genes para las globinas que forman la hemoglobina, alfa y beta esencialmente, vamos a obtener una acumulación mayor ¿de qué? De hemoglobina. Y la hemoglobina le va a dar una coloración roja. Por eso se llama glóbulo rojo. La hemoglobina es una proteína tipo pigmento, ¿no? Tiene esa propiedad. Entonces, cuando ya alcanza la cantidad suficiente de hemoglobina, más o menos, ¿cuánto es esa cantidad? 280 millones. No. De 280 a 300 millones de moléculas de hemoglobina. Cuando alcanza esa cantidad, es el momento en que esto dispara los mecanismos en el ortocromático, también llamado normoblasto, para que él haga lo que se llama la expulsión o la extrusión del núcleo. Lo elimina. Este proceso, todo este proceso, ¿con quién está acompañado? No. ¿Quién está acompañando este proceso? ¿El qué? El macrófago.
Por eso decimos que la unidad histológica para producir eritrocitos no es que ellos así linealmente van, no. Todo este proceso está ocurriendo en torno a un ¿qué? Macrófago medular, que lo podemos decir que es como una nana. ¿Cuál es su función? Guiar el proceso, que se dé adecuadamente. ¿Sí? Entonces, todo el proceso es regulado por los macrófagos medulares. Ahora, cuando ya yo elimino el núcleo de ese ortocromático, esta célula se va a llamar ¿cómo? Reticulocito. Muy bien. El reticulocito es el último precursor. Entonces, aquí todavía esta célula tiene un exceso de ¿qué? ¿Qué es lo que va a tener el reticulocito? ¿Qué le queda? ¿Por qué llama reticulocito? ARN. Porque todavía no es eritrocito, ya perdió el núcleo, ya está rojito, porque todavía no es eritrocito, ¿qué le falta? Madurar, le faltan 3 días de maduración para allá. ¿Pero qué es lo que implica madurar? ¿Eliminar qué? Exacto, todavía tiene residuos de RNA, principalmente ¿qué tipo de RNA? Ribosoma. ¿Por qué tiene que tener tanto residuo de RNA ribosomal? Exacto, porque necesito producir millones de moléculas de hemoglobina, más las proteínas obviamente de la membrana, del citoesqueleto. Todo esto hace que ella, durante las primeras fases de estas células, produzcan millones de ribosomas. Y cuando se elimina el núcleo, buena parte de esos ribosomas todavía quedan en el citoplasma del reticulocito. ¿Qué más va a quedar en el reticulocito? Restos de mitocondrias, restos de aparato del Golgi, retículo endoplásmico. O sea, piensen en todo lo que tiene una célula normalmente. ¿Qué es lo que debe quedar dentro del eritrocito maduro? Esencialmente, hemoglobina. Por eso uno podría, de manera simplificada, imaginar el eritrocito como una gran bolsa de hemoglobina. ¿Sí? Obviamente van a quedar algunas enzimas que vamos a retomar ya para el próximo martes, relacionadas con su metabolismo y mantenimiento de este tipo de células. Entonces, el reticulocito tiene dos fases. Una vez el reticulocito se genera, se estima que puede quedarse alrededor de 24 horas o más en la médula ósea. ¿Y luego qué ocurre con él? Sale. Y es ahí cuando nosotros podemos analizar a los reticulocitos en sangre periférica. Pero esos reticulocitos, ¿dónde terminan de madurar? Su maduración final es vaso o hígado, pero preferencialmente el vaso. Donde el reticulocito tiene otro problema, además de tener ARN ribosomal, mitocondrias, tiene un volumen demasiado ¿qué? Bajo. Grande. Todavía está muy grande. Es que toca, cuando pasan por el vaso, el sistema del vaso, las células del vaso, le van a eliminar componentes de membrana. Y por eso el reticulocito, cuando pasa por el vaso, ¿qué va a obtener? Va a ser cóncavo. Tiene esta depresión en el centro. Entonces es cuando ya, al perder volumen, ¿qué pasa con la hemoglobina que está adentro? Se concentra, se ve más que rojito. Y como ha eliminado la ARN ribosomal y todo lo que tenía, pues ahorita se ve una célula como más compacta, ¿no? Más organizada. Lo que pasa es que se ha ido simplificando en cada fase. Cada fase. Fíjense que estas células son complejas. Ahora terminamos en eso. ¿Sí? Este proceso, ¿cómo se llama? Eritropoyesis. ¿Listo? El proceso de eritropoyesis. Ahora, ¿qué regula la eritropoyesis? Hay dos cosas que regulan la eritropoyesis. ¿Sí? Fundamentales. Factores intrínsecos y factores ¿qué? Extrínsecos. ¿Dónde están los factores intrínsecos? Son los que van a determinar que se puedan producir constantemente células como ¿quién? Como MEF. ¿Sí? Esa es la regulación que siempre la médula debe producir MEF. Y ahí hay unos citoquinas implicadas y factores de crecimiento que regulan la posibilidad que desde la LT generemos MEF. Pero en MEF hay que tomar la decisión, ¿no? O me voy por la megacariocítica o me voy por la eritropoyética.
Entonces, aquí se conoce que el principal regulador extrínseco de la última fase, que serían estas fases de acá, ¿cómo se llama? Eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona producida de dos fuentes, esencialmente en personas normales. ¿El riñón? ¿Tuvo el riñón? Células justaglomerulares del riñón, que son células peritubulares, un subtipo, no todas tienen esa capacidad. Y también lo vamos a producir en el hígado. ¿Listo? De estas dos fuentes, la que provee más del 80% de la eritropoyetina circulante, ¿quién va a ser? Exacto. Las células ubicadas en el riñón son las que más producen la eritropoyetina y tienen una característica diferente a las del hígado. ¿Cuál es la característica diferente? Es el factor inducible por hipóxido. Todas las células tienen factor inducible por hipóxido. Todas las células que tienen núcleo, obviamente. ¿Cuál es la diferencia? Digo fuerte. La eporrenal es sensible a los cambios de oxígeno. ¿Y la hepática? No, es constitutiva. Exacto. Dale un aplauso. Pero aquí aplauden como si fuera un ancianato, ahí sí. La juventud, que se note que tienen mitocondrias jóvenes, que todavía no han acumulado mutaciones en su genoma mitocondrial ni nuclear. Increíble. Ahora, uno podría pensar en la EPO, que la EPO es un factor de crecimiento, es lo que nos han enseñado normalmente cuando aparecen estas hormonas. Si un factor de crecimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar la ¿Qué hace? división y la proliferación. Dilo fuerte. ¿Quieres un aplauso? Aumentar la tasa de producción. Un bu porque le dio penita. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace la EPO? Si no es un factor de crecimiento clásico. Inhibir la apoptosis. ¿Cómo? Inhibir la apoptosis. ¿Quieres tu aplauso? ¿No? Dices, Inhibir la apoptosis. es un inhibidor de la apoptosis, ¿pero dónde? ¿En todas las células progenitoras? No, en la BFV y la CFV. ¿Y en cuál especialmente? BFV. No. en la MER, ¿no es? En la primera célula progenitora. Eso, denle un aplauso a ellas. Yo no quiero estar en un ancianato con ustedes. Me aburren. Uy, sí, quiero estar con los del otro grupo. Más alegres. Uy, pero... Mira, ni los conozco. Eso se llama trabajo psicológico del grupo. Bueno, lo que sabemos es que los receptores para EPO escasean en MEP. O sea que si tiene pocos receptores para EPO-MEP, ¿qué significa? ¿Es muy sensible? No. Cuando pasa a BFU, aparecen un poquito más de receptores para EPO. ¿Será muy sensible? No. Pero la célula que más receptores para EPO, ¿cuál es? CFU. Y es ahí donde se sabe lo siguiente. La que tiene más capacidad de división es BFW. Pero resulta que ella, pudiendo estar dividiéndose, no lo hace la mayor parte de ellas. Se estima que entre el 20% de ellas están haciendo mitosis. O sea que el 80% restante están quiescentes. O sea que teniendo la mayor capacidad es la célula que menos se divide de esta línea. Lo contrario ocurre con CFV. La mayor parte de ellas, todo el tiempo que están haciendo, dividiéndose. Y es ahí donde entra la EPO en esta célula particularmente. La EPO lo que va a permitir es que esta célula no entre en apoptosis. Lo cual significa que ella intrínsecamente tiene la capacidad de división. Pero si no hubiera EPO, ¿qué le ocurriría a esta célula? Se muere.
Entonces, la principal acción de la EPO sobre el sistema eritropoyético no es estimularlo a que se acelere, sino evitar que estas células mueran prematuramente. ¿Listo? Luego, ¿qué ocurre? Estas células, sobre todo el proeritroblasto, todavía es como sensible a EPO. O sea, se considera que tiene sensibilidad a EPO, pero no tanto como su antecesor. O sea que la EPO estaría básicamente haciendo acción sobre ¿qué? Sobre las primeras tres, pero especialmente sobre la CFU. O sea, ahí está como la clave de la regulación de la EPO. ¿Sí? Bueno. No tenemos más que decir, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quieres tu aplauso? No, eso ya no. No, pero es que tenía una pregunta muy al inicio, sino que usted persiguió por explicar el tema. Pero cuando estábamos hablando allá al inicio, con basófila, sí. Eritroblasto basófilo. Cuando íbamos ahí, yo apunté de la clase que ahí era que empezaba a ser un poquito más acidófila, aunque no se nota mucho la diferencia, por la hemoglobina. Pero tú lo mencionaste lo de la hemoglobina en la ortocromática. No. ¿Dónde comienza la síntesis de hemoglobina? En la poli. ¿En la poli? No. Desde acá. ¿Sí o no? Pero su síntesis, ¿cómo es? Marginal. Como toda esta clasificación se basa en lo que yo veo en el microscopio, ¿qué es lo que más produce el proeritroblasto? Ribosomas y ARN. O proteínas que no son acidófilas. Entonces, ¿cómo se va a ver? Azulcitotal. Pero luego pasa el basófilo, él está produciendo un poquito más de hemoglobina, pero todavía ¿qué le gana? Mucho ARN, ribosomal y mensajero. Todavía se ve muy azul. Pero en la siguiente fase se intercambian. Lo que más ahorita se está produciendo o vamos a pasar a producir es más hemoglobina que moléculas basófilas, ¿no? O básicas, más que basófilas básicas. Entonces ya en este momento yo lo veo de este colorcito. Cuando ya definitivamente la hemoglobina que es acidófila es mayor que las moléculas básicas, pues lo voy a ver completamente ¿qué? Rojo. O sea, es una relación entre las moléculas que están Pero produciendo. entonces en la ortocromática, creo que se llama eritroortocromática. Eritroblasto ortocromático, normoblasto. Sí, ahí ya solamente hay producción de hemoglobina y los ARN ya. No, todavía hay moléculas como ARN ribosomal, por eso en el reticulocito toca ¿qué? Eliminarlas. Y ahí se eliminan núcleos. Sí. Lo que pasa es que ya la cantidad de hemoglobina es tal que es como si nos colocara una capa encima de eso que es azul y supera la intensidad y yo la veo rojo. Ya. ¿Sí? Pero todavía tiene ARN ribosomal y mensajero que eliminar. Sí. Entonces aquí es como el pico en el cual ya esta célula tiene demasiada hemoglobina y eso permite que se vea de ese color rojo. Ok, listo, gracias. Bueno. Ahora sí, ¿cómo se produce la EPO renal? De origen renal. Es un mecanismo evolutivo súper chévere que nos explica cómo las células pueden sensar cuánto oxígeno hay. Este sistema está descrito en todas las células de nuestro cuerpo. O sea, todas las células de nuestro cuerpo tienen capacidad de sensar cuánto oxígeno disponible hay. La diferencia es que las células glomerulares del riñón acoplan esa capacidad de sensar el oxígeno con la producción de EPO. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Cómo sensan nuestras células, entonces, las células glomerulares? ¿Cómo van a sensar? ¿Una compañera? Chismoso. ¿Cómo van a sensar? Ahorita que ingrese le dan un aplauso. ¿Cómo van a sensar las células glomerulares cuánto oxígeno disponible hay para las otras células? ¿Cómo así? No entiendo, pero ¿Cómo ¿cómo van van a censar la eritropoyetina disponible? No, el oxígeno. Porque ¿cuál es la finalidad de la hemoglobina? Ah, transportar gases. No, oxígeno. Entonces, Por medio de la pues yo debería saber cuánta hemoglobina necesito producir versus cuánto oxígeno hay disponible. ¿Cómo hacen entonces las células para sensar cuánto oxígeno hay disponible?
Eso, muy bien, a través del factor inducible de hipoxia. ¿Pero cómo? Pues generalmente se ve inhibido, o sea, cuando hay condiciones de normoxia, o sea, cuando no hay hipoxia, él se inhibe por una hidroxilación, entonces si usted no tiene oxígeno no puede hacer esa hidroxilación. Explícanos bien. Entonces, el factor inducible de hipoxia, ¿cuál? El alfa. Hay varios, 1 alfa, 2 alfa, 3 alfa. En el riñón, en las células extraglomerulares, es el 2 alfa. Entonces, ¿qué le pasa a ese factor? Normalmente. Pues bueno, llegan otras moléculas las cuales causan una hidroxilación y una vez se causa esa hidroxilación se inhibe ese factor para que no le diga, por así decirlo, a la célula que está en Le condiciones diga, un factor que le diga. Ay, Ya por medio aplauso, ya está ganando un boom. para que no, sí, para que no se active ese factor, para que no se active el factor inducible de hipoxia. O sea, lo inhibe. Bien, vamos a hacer una dramatización acá con ustedes. Este auditorio se presta. Vengan ustedes para acá. Todos levanten, todos levanten. Bueno, sí, tú quedas seleccionado a factor inducible de hipoxia porque eres grande. Es una proteína grande, es grande. Es grande. Muy bien. Factor inducible de hipoxia. Yo estoy chiquita, venga. A ver, vengan en estatura. ¿Tú te sientes? Entonces tú eres el factor inducible de hipoxia. Y él te va a guiar. ¿Qué es lo que le va a pasar entonces? Que normalmente ¿qué? Director de obra, por favor, ponga a mover esto porque... Abrir las manos. Abrir las manos, así. Eso, abre las manos. ¿Y muévete así? No, se supone que normalmente los dos residuos se le ponían y se ponen. Entonces, para de aquí. Puede ser con las dos manitos. Sí, sí. Oye, que se estuviera. Entonces tú eres pro. ¿Y el otro cuál es? Asparagina, no es que escribe. No, pero una sola letra, asparagina. No, una sola letra. El código R es arginina. N es N, asparagina. Sí, pero una sola letra, hay un código, una sola letra. Listo. Muy bien. Entonces tenemos nuestro factor inducible de hipoxia. Tiene un aminoácido que le sale de una proteína. Está expuesto, perdón. Que es prolina y otras asparaginas. Realmente son varias prolinas y varias asparaginas, no es una sola, pero bueno. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Entonces se supone que una PHDS. ¿Cómo es? No. ¿Una qué? ¿Una qué? Una PHDS, no sé qué es. Una hidrolasa para prolinas. Ok, una hidrolasa para prolinas, mafe. Anda y te le lo agarraste la prolina. No, pero aquí hay un problema. Ellas son pequeñitas porque son oxígeno. Recuerden, las proteínas son grandes. En esta escala, no, el oxígeno es un gas chiquito. Más o menos, ¿cuánto es el oxígeno que pesa? 16 dólares. Este puede pesar unos 1000, 1200. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A ver, ¿necesitamos qué? Una enzima. Entonces, director de obra, agilice, estamos perdiendo tiempo para la actividad. Yo soy el subdirector, él era el director. No, en taquilla perdimos ya. Levántate tú, ven. Ven, tú tienes el tamaño de una enzima. Ustedes también. Muy bien. Nos los voy a marcar. Pues en la cabeza. No, ya se llama. No pasa nada. Bueno, sí. Tú eres PhD. Y tú eres. Muy bien. Ahora todos los elementos están listos. Factor inducible de hipoxia, las dos enzimas y el oxígeno. Ahora sí, ¿cómo funciona esto?
primero tendría que censar A ver, las ¿quién células, tendría que censar el residuo. Primero tú definís. ¿Qué pasa en una hora? Definimos el rol. Definimos los roles. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol? Dime cuál es tu rol. ¿Qué haces en la vida? No, ¿qué haces? Tú eres el factor inducible de hipoxia. ¿Qué haces? Sí, yo censo. ¿Qué haces? No, tú no censas. Tú no censas. ¿Qué haces tú? ¿Tú eres qué? ¿Un qué? ¿Cómo te defines tú? Una proteína. ¿Qué hace que las proteínas se definen por la función? Son enzimas, factores adicionales, receptores. Dile porque ni ya sabe qué es. ¿Qué es? Muy bien. Tú eres un factor de transcripción. Perfecto. ¿Está claro que es el factor inducible de hipoxia? Un factor de transcripción. ¿Cuál es tu rol en la vida? Yo tendría que esperar a que haya No, ¿qué haces tú? hidroxidar los residuos de aspargina. Eso, ¿de quién? De factor De factor necrosis. induscible. Muy bien. ¿Qué haces tú? Una enzima que reduce la prolina. Tú eres una enzima que hidroxila la prolina de quién? Del ¿Qué factor? Muy bien. ¿Cuál es tu rol, oxígeno? ¿Cuál es tu rol? Oxígeno transporta oxígeno. no, somos el oxígeno, lo siento. Son el oxígeno, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu rol? Activar a la enzima. Tendría que ser como El rol del oxígeno es el más pasivo de todos. O sea, no tiene... ¿Existir? Porque simplemente la persona que hizo tomó oxígeno, eso se disolvió por la sangre en la hemoglobina y es algo físico, está ahí, ¿no? En el ambiente para que lo tomemos. Ahora, quien le da sentido al oxígeno, ¿quién es? Las proteínas. Son las que le van a dar sentido. ¿Eso para qué? Sí. Ahora sí. Listo. Ustedes vienen del sistema circulatorio. Este es el límite. A partir de este límite ya estamos en una célula justaglomerular. ¿Bien? ¿Ves qué va a ocurrir? Existe. ¿Qué va a ocurrir? A ver. Existiendo. Pero es que todos tienen que interactuar. No. A ver, oxígeno. según yo tendría que pegarse esto aquí y ¿Quién lo pega? ustedes. Claro, tú eres quién, dinos. No, espérate, la hora funciona si todo el mundo entra como en las horas y dice, yo soy esto. Y tú tienes que decir, yo soy esto y hago tal cosa. Muy bien. Bueno, pues váyase allá. Comencemos a ¿ya? Yo soy hidroxilasa aspargina y voy a unir el oxígeno con el factor inducible hipoxia. Yo soy PHE. Y voy a pegar un oxígeno con el residuo de prolina del factor inducible hipoxia. Perfecto. Pregunta, ¿quiénes fueron los que censaron el oxígeno? Arbey y la PHE y Las hidroxilasas. Las hidroxilasas tienen la capacidad de saber si hay oxígeno, ¿qué es lo que hacen? ¿Le pegan el oxígeno a quién? Al factor inducible. Ahora dinos tu rol. ¿Cuál es tu rol? Yo soy un factor transcripcional, o sea, me voy a activar. No, tú eres. Tú eres el factor inducible de hipoxia. Bueno, sí, por eso. Dilo otra vez, dilo otra vez. Bueno, yo soy el factor inducible de hipoxia. 2 alfa. ¿Y he sido? Y es hidroxilado. A velocidad. Y entonces suelten las hidroxilasas. No, pero el oxígeno se fue. No, está hidroxilado, ¿no? Ahora, ¿qué le va a pasar a este factor inducible de hipoxia? Se apaga. Se apaga. ¿Qué le va a pasar? Se oxigeniza. Muy bien. ¿Sé qué?
Cuando es solamente hidroxilado en el residuo de prolina, este marcaje lo lleva a que sea ubiquitinizado y se vaya a la degradación. Si es ubiquitinado en la asparagina, ese marcaje lo que hace es bloquear que él pueda interactuar con otras proteínas, o sea que hay inhibición. Conclusión, cuando hay oxígeno, mucho oxígeno disponible, ¿qué le va a pasar a este factor? Muere. No puede cumplir su función. El degradado simultáneamente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿Qué es lo que dijo de la prolina? cuando él es hidroxilado en la prolina, es un marcaje para que sea reconocido como una proteína que debe ser ubiquitinizada y mandada a degradación de proteína. Aquí, lo cual supone que este factor constantemente está siendo ¿qué? Producido. Siempre estar, porque si se está degradando y lo degrado, pues ya me quedo sin saber cuánto oxígeno, ¿no? Las enzimas no tendrían el sustrato. Entonces siempre se está produciendo y se está degradando constantemente en estado de ¿qué? Normóxido. Es lo que habitualmente debe estar ocurriendo. Profe, Ahora, los oxígenos desaparecen en este esquema. Nos queda el factor inducible de hipoxia. No está hidroxilado. Ahora, resulta que el oxígeno es muy bajo. ¿Qué van a hacer estas enzimas? ¿Deshidroxilarlo? No pueden hidroxilar. Como no puede ser hidroxilado, ¿qué le va a pasar? No, dilo. Yo soy, a ver. Dale. Yo soy flexible por hipoxia. Entonces ahora sí me activo, no he sido hidroxilado y me puedo activar para ir a No me puedo activar, estoy activo. Bueno, estoy activo. La hidroxilación, ¿qué es lo que hace? Lo degrada y no lo activa. O sea, si no es hidroxilado, o sea que él es sintetizado, ya cuando se sintetiza ya está activo. Lo que pasa es que las hidroxilasas, si hay oxígeno, rápidamente lo inhiben o lo degradan, o lo marcan. La hidroxilación es un marcaje para que inhibir a las proteínas que se pueden unir con él, en el caso de Fish, o inducir la ubiquitinación en el caso de la hidroxilación de prolina. Ahora, este factor inducible de hipoxia, si no es hidroxilado, ¿qué le va a pasar? se activa. Puede reclutar otras proteínas como ¿quién? La P300, ustedes ahorita son P300, tenemos casi actores. Y el beta factor. Y ahora este complejo, ¿a dónde va a ir? Hacia el núcleo. Y transcriben, van a transcribir el gen de EPO. Van a permitir la transcripción de EPO. Y sale EPO. Sale EPO. Una EPO chiquita. Pero usted si está regulando la transcripción, ¿dónde usted se va a producir? En el citoplasma, ¿no? Bueno, y ya, fin de la historia. Gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué significa esto entonces? Significa que cuando PHD y FIDH están activas, inhiben ¿a quién? Pero ¿cómo lo inhiben? Porque lo están ¿qué? Hidroxilando. ¿Y la hidroxilación de qué depende? ¿Cuánto oxígeno hay disponible? Si no hay oxígeno, no se puede hidroxilar. O sea que esto es como un acelerador, dependiendo de qué, del oxígeno que le llega a estas células. El oxígeno que le llega a estas células es lo que determina. Una vez la EPO sale, que es ella, salió de ahí. El esquema está mal porque dice como si el EPO saliera del núcleo, no. Sale el RNA mensajero de la EPO y acá se traduce para producir. La EPO sale a través de exocitosis y circula hasta llegar a ¿dónde? Al precursor de nitrosis. Pero ¿cuál dijimos que es la principal célula diana? La CFV. Es la que más es sensible a EPO por la densidad de receptores. Se estima más o menos que una CFU tiene 1 por día de las 6 receptores de EPO. 1 millón de receptores. Una sola CFU. Indicándonos la necesidad de EPO de este tipo de células para poder sobrevivir. Entonces, eso va a activar también un receptor tipo llanosquinasa que transmite la señal y va a evitar la apoptosis y va a inducir la proliferación de estas células sensibles a EPO para finalmente producir glóbulos rojos. Profe, una pregunta.
¿Sí? Pero entonces, según esa imagen, para yo poder, y la representación aquí, para yo poder producir EPO o eritropoyetina necesitaría entonces estar en hipoxia. Se produce más EPO en hipoxia. Entonces, la cantidad de oxígeno que llega en normoxia es suficiente para inhibir una buena parte de los factores de inducible de hipoxia. Pero una fracción no es inhibida, porque el oxígeno es insuficiente y permite que siempre produzcamos más EPO. En una fracción. Exacto, suficiente para mantener la eritropoyesis. O sea que esto no es cero o todo, sino que hay valores intermedios de activación de factor inducible, que es lo que permite que se produzca más EPO. Listo, gracias. Sí, porque entonces, De hecho, por eso la posición determina, la posición puede afectar la producción de EPO, es otra de las razones. Cuando nos colocamos en posición supino, es que ya me envió todo lo acostado. Prono, la cantidad de oxígeno que llega al riñón es menor. Eso puede generar mayor que hipoxia y puede llevar a producir más EPO. Por eso se cree que también un factor que lleva a que EPO se produzca en mayor cantidad en la noche cuando estamos recostados que cuando estamos en otra posición. Bueno, ¿qué hace el receptor para EPO? Pues ya lo hemos mencionado, esto es simplemente información de cómo funciona. Este receptor activa un receptor activado o acoplado a llanosquinasa, que son enzimas, muy parecida a la que teníamos en el caso del miércoles, solamente que esta es la línea eritroide, no es la línea mieloide. Esta llanosquinasa activa las STAT5 que se dimerizan y regulan proliferación, pero la vía principal que regula este receptor es la vía ¿qué? Antiapoptótica, porque induce la producción o activación de estas enzimas, estas que las vimos en apoptosis, en estos módulos en selva, la PI3K y sobre todo la BCL-XL, que son inhibidores de la apoptosis por vía mitocondrial. Entonces, eso hace que estas células estimuladas sean muy resistentes a morir por apoptosis, cuando están siendo estimuladas con EPO. Bueno. A nosotros nos indica la Constitución que todos los colombianos, ¿cómo son? Iguales. ¿Eso es real? No. Ante la ley somos iguales. ¿Biológicamente somos iguales? No. ¿Sería bueno que biológicamente todos fuéramos iguales? No. Nos extinguiríamos súper rápido. Eso se replica en la escala celular. Cuando yo tomo una muestra de sangre y evalúo los eritrocitos, voy a tener varias poblaciones de eritrocitos. Todos provienen básicamente del mismo mecanismo, eritropoyesis, pasan por todas las fases, pero en términos de lo que voy a ver en sangre, se parece mucho a lo que yo veo en Unicentro, Cosmocentro y Ciudad Jardín. Si usted va a Ciudad Jardín, ¿qué va a observar? Variedad. ¿Qué es lo que ustedes se fijan? Usted va a Ciudad Jardín y... no, en Jardín Plaza y que mira. Variedad. No, pero personas, pues para ver locales. ¿Qué observan? ¿Ustedes no miran a la gente? Sí, como comen. ¿Cómo comen? Cuando hablan, cómo gesticulizan. ¿Gesticulizan? Gesticulan. Gesticulan. Bueno, yo particularmente, últimamente me estoy fijando en cuántos viejos hay y cuántos niños hay. Me fijo mucho en eso, ¿no? Y noto particularmente que cada vez hay más viejos. Más viejos en los centros comerciales. Antes uno veía más gente joven, incluida. Bueno, ahora es lo mismo cuando tenemos la sangre. En la sangre tenemos eritrocitos o no eritrocitos y no precursores muy jóvenes, que son ¿quiénes? Que al cabo de 24 a 48 horas, ¿en qué se convierten? ¿Ustedes qué son, reticulocitos o glóbulos rojos maduros? Jonathan, ¿tú cómo te consideras? Reticulocitos. ¿Qué edad tienes? Yo, apenas 23 añitos. No, estás en la fase madura. Estás por acá, eres maduro. Eres maduro. ¿Quiénes tienen 17 años? 18. Ellos son reticulocitos. Muy bien. Bueno, ¿quiénes tienen más de 18 años? ¿Ven que la mayoría ustedes son maduros?
Muy bien. Si hubiese una persona de más de 35, como ocurre con algunos estudiantes de cuarto, está bien. Sí, ya están como por acá. Se les ve como viejitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En sangre se mantiene un equilibrio. Si ustedes miran las cifras, la cantidad de células jóvenes que entran, 1 a 2%, es igual a las células viejas, 1 al 2%. ¿Sí? Por lo tanto, el sistema debe regular que lo que se va a eliminar, que ¿cuáles serían? Sea constantemente ¿qué? Reemplazado por células nuevas. Eso es lo que pasa normalmente en la eritropoyesis de una persona normal. ¿Y eso qué mantiene? Que el número de células maduras, 96 a 98%, sea ¿qué? Estable. Todo el sistema de regulación busca eso. ¿Cuánto dura más o menos un eritrocito circulando? 120 días. 120 días. Pero al cabo de 120 días, viejo. ¿Cuánto dura más o menos un reticulocito circulando? 24 a 48 horas. Al cabo de ese tiempo, maduro. ¿Ven? Esto debe mantenerse constantemente. Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo observo que se acumulan mucho más células maduras, más células viejas, y los reticulocitos permanecen en el mismo valor? ¿Qué pensaría yo? Ejemplo de lo que yo estoy viendo en Unicentro, Cosmocentro, donde vaya, más viejos, y veo que cada vez menos niños. ¿Qué pensarían ustedes? Menos madres. Que algo está pasando en la sociedad para que la gente no quiera tener ¿qué? Hijos. Entonces, si yo veo lo mismo acá, algo está pasando en la médula que no está reponiendo, y por lo tanto comienzan a acumularse ¿quiénes? Los viejos. ¿Y ustedes saben qué pasa con los viejos? Se mueren. Igual que los jóvenes, pero se mueren más rápido. ¿Quién esperamos que se muera más? ¿Jóvenes o viejos? ¿Sí o no? Simple realidad epidemiológica. Lo mismo pasa con las células, es idéntico. Si yo no reemplazo las células viejas van a durar hasta cierto momento en que son eliminadas del sistema. Por lo tanto, voy a tener un defecto en la reposición celular. Por eso es importante la eritropoyesis. Los reticulocitos son el equivalente a los niños que van naciendo en la sociedad. Por eso ahorita tenemos una crisis en gineco y en pediatría. ¿Qué está pasando? Se esperaba que nacieran 100.000 niños al año. Están naciendo 70.000, 50.000. ¿Qué va a generar el sistema educativo? Lo mismo. Los salones estaban para X cantidad de niños que nacieran. Ahorita nacen menos. Grave, ¿sí o no? Pero lo bueno es que, mal de todos, consuelo de qué? Consuelo de todos. Ya está ocurriendo en todas las sociedades que supuestamente alcanzan un cierto estatus de vida. ¿Sí? Ya vino ocurriendo en todo es un fenómeno global, no es un fenómeno de nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar luego? Lo sabemos. Bueno, entonces, los reticulocitos por eso son un indicador de recambio. ¿Sí? Si yo tengo más reticulocitos, ¿qué es lo que significa? Que la médula está intentando recambiar, generar nuevas células, ¿para qué? Reponer las pérdidas. ¿Sí? Ahora, yo podría también, imagínense un virus, alguien diseñó un virus, esta es una película de conspiración, una que mata exclusivamente a jóvenes entre los 18 y 40 años. ¿Sí? Yo me imagino un virus así, estudiamos que las células de los adultos entre esa etapa expresan algún tipo de receptor, desarrollamos el virus en laboratorio, lo esparcimos en un partido de la América, se disemina por todo el planeta, ¿sí o no? Sería, ¿cómo se llama? El COVID se llamó COVID, ¿por qué? Sí, porque es coronavirus, pero ¿qué nombre le colocaríamos? ¿Calibit 2025?
Se esparce y elimina a todos esos adultos de los 18 a qué día, los 40. Bueno, ¿qué es equivalente a eso? Es como si yo perdiera. ¿Qué esperaría entonces yo que hiciera el planeta? Que se repobla. Vía libre a reproducirse. Bueno, hay que reponer la sociedad, hay que reponer todas estas pérdidas para poder que se restablezca el orden que teníamos previamente. Entonces también podemos tener pérdidas masivas de células maduras. Por ejemplo, cuando hay una hemorragia. Cuando alguien se corta y pierde sangre, ¿qué es lo que más pierde? ¿Viejos? No. La mayoría son maduros. Toca también, ¿qué? Reponerlos. ¿Cómo la médula se va a dar cuenta de que toca reponerlos? Pensando que el oxígeno. Porque una vez esto se caiga, ¿qué es lo que va a pasar? No hay cómo hidroxilar a quién. Párate a ti, párate. A factor inducible por hipoxia. No lo hidroxilamos a él y él va a mantener la expresión continua de eco para estimular esa médula a generar masivamente eritrocitos. Por lo tanto, ¿qué esperaría yo? Repoblar. Que los reticulocitos se me incrementen por encima de los valores de referencia. Entonces hay que pensar que estas poblaciones están en equilibrio y cualquier cosa que cambie este equilibrio debería generar un estímulo hacia la médula ósea. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿cómo entonces yo establezco si los eritrocitos están bien o mal? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está pasando en médula ósea? ¿Son los índices qué? Eritrocitarios. Tenemos aquí en volumen corpuscular medio. Una de las características de las células de los objetos tridimensionales es que tienen ¿qué? Volumen. Y en el caso de los eritrocitos, ese volumen se llama corpuscular. ¿Por qué? Porque un corpúsculo es algo pequeño, diminuto, como redondeado. Y los eritrocitos, cuando se vieron por primera vez, les llamaban corpúsculos. Entonces, por eso llaman volumen corpuscular medio. ¿Qué es eso? Es el promedio del volumen de los eritrocitos en sangre de una persona. No es un volumen, ese volumen no representa a todo el mundo, ¿no? A todos los eritrocitos. Aquí, ¿qué estatura podemos sacar como promedio? Bueno, está fuertemente sesgada por la cantidad de hombres y mujeres. Porque sabemos que habitualmente los hombres tienden a ser más altos que las mujeres. Las mujeres colombianas alrededor del promedio es de 1,64. Es el promedio. El promedio es ese. Si tú te vas a Suecia, el promedio puede elevarse, yo no sé, 1,75. Mujeres altas y hombres más altos. Entonces aquí tendríamos una mezcla, ¿no? Personas altas y personas más bajas. Sacar ese promedio representaría a todo el mundo. No. ¿A quién representaría ese promedio? A la mayoría. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. El volumen corpuscular me está representando, es un valor único que representa a la mayoría de ¿qué? De eritrocitos que están en circulación. ¿Y por qué es importante ese volumen? Porque me sirve para definir cuando hay una anemia, si la anemia cursa con eritrocitos pequeños, se van a llamar microcíticos. Si cursa con eritrocitos grandotes, mayor que la referencia, macrocíticos. Y si cursa la anemia con eritrocitos de tamaño normal, homocíticos. ¿Por qué entonces es importante eso? Porque resulta que ya cuando se sabe el tipo de anemia, se puede pensar en la causa. Lo más importante de una anemia no es identificarla, es saber qué la está causando para poder intervenir. Luego está que nos interesa saber si la cantidad de hemoglobina dentro del eritrocito es normal. ¿Sí? Sabemos que no es normal, es una anemia, pero debemos saber si la cantidad que ellos tienen por dentro es la adecuada. Para eso requiere un indicador que se llama ¿cómo? Hemoglobina corpuscular media. ¿Cómo sale esto? Bueno, aquí se me olvidó el volumen corpuscular medio. Esto ya lo miden los equipos. Célula por célula pueden medir el volumen y sacar el promedio. Pero antes de que hubieran equipos con esa capacidad, se hacía con una fórmula muy sencilla.
tomo el hematocrito, que es el volumen ocupado por los eritrocitos en sangre, lo divido por 10 y lo divido por la cantidad absoluta de glóbulos rojos, pues estaría a las 6 porque es un microlitro, y eso me da este volumen en femtolitros, me va a dar eso. ¿Listo? Es otra forma de hacerlo a través de ecuaciones. La hemoglobina corpuscular media, ¿qué toma? Toma la hemoglobina, la multiplico por 10, es lo mismo que acá. Esta hemoglobina es la hemoglobina total, es con la que yo defino si un paciente tiene anemia, policitemia o está normal, ¿no? Y la divido por el número de glóbulos rojos, esto me va a dar ¿qué? La hemoglobina corpuscular media en picogramos. ¿Sí? Es decir, picogramos es 10 a la menos ¿qué? 10 a la menos 12. Eso ni siquiera los equipos lo pueden medir, pero sí que podemos hacer, calcularlo matemáticamente a partir de esos dos valores. La hemoglobina que se mide el paciente y la cantidad de glóbulos rojos que está circulando absoluta del paciente. Si este valor es menor que el esperado, yo diría que los eritrocitos del paciente son hipocrómicos. ¿Y por qué hipocrómicos? Porque quien le da el color al eritrocito, ¿quién es? La hemoglobina. ¿Sí? Si el valor de hemoglobina está por debajo de lo normal, ¿cómo se va a ver eso? Pálido. Se va a ver pálido el eritrocito. Entonces, cuando veían eso al microscopio, decían eritrocitos hipocrómicos. Ahora, no solamente podemos usar el microscopio para verlo, sino usar valores como estos para definirlo sin siquiera mirarlos directamente. Una segunda opción para definir si el eritrocito es hipocrómico o no, si no es hipocrómico, ¿cuál es la otra opción? No, para todos ustedes. Normocrómico. Normocrómico. Nuevamente, ¿puede haber una anemia hipercrómica? Es contrasentido. Si la anemia es porque tengo menos hemoglobina de la que voy a tener, ¿por qué voy a tener? No. ¿Sí? No, no es posible. Ahora, la segunda forma de hacerlo se llama concentración de hemoglobina corpuscular. Esta es una concentración. Y esto es equivalente a tomar solamente al hematocrito y medir la hemoglobina dentro del hematocrito. ¿Qué estamos excluyendo? Al plasma. Es decir, que en esta valoración no incluimos al plasma. Y esto, por eso es que nosotros multiplicamos, dividimos por el hematocrito, porque le queremos quitar ese valor del plasma. Entonces, esta hemoglobina se va a dar en ¿qué? Gramos por decilitro, que son las unidades, es lo que se va a dar esta concentración. De las dos, la más sensible es esta. Esta es la que mejor define cuando hay hipocromía o normocromía. ¿Listo? Esta también pueden a veces coincidir, pero normalmente pues esta es más sensible. Otro parámetro que es fundamental para definir a los eritrocitos en sangre periférica se llama ancho de distribución eritrocitaria. Ustedes saben que siempre que le den un promedio a uno, le deben dar la desviación estándar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, no, los del grupo S tienen una promedio de estatura de 1,80. Uy, están malticos. Pero resulta que su desviación estándar es más o menos 50. Cual significa que puede haber gente de 1,20 hasta gente de 2,30. Lo cual me indica que pues, ese valor no representa bien pues, al grupo. Porque hay gente muy chiquita y gente demasiado grande. Entonces, lo mismo es el ancho de distribución para los eritrocitos. Hagamos siguiente. Espérate, eran 4, otro plazo. Muy bien. Ahora, entonces, si yo tengo un ancho de distribución eritrocitario muy grande, ¿qué es lo que significa? Mucho. ¿Sí o no? ¿Es normal que el volumen de los eritrocitos varíe demasiado? Los anchos de distribución también tienen valores de referencia. No todos los eritrocitos son del mismo volumen. Hay unos más grandes y unos más chiquitos. Es como si yo dijera aquí, bueno, aquí apareció una persona de 2,50.
¿Ustedes cómo lo llaman? Bueno. Normal. Con respecto a la referencia, digamos, uy, está como salidito de... Y si ya me aparecen 20 con 2,5 metros, ¿qué dirían ustedes? Si me aparecen 20 con 2,5, ¿qué va a pasar? A mí me parece raro. Serán humanos o extraterrestres disfrazados, ¿no? Lo mismo pasa, si yo comienzo a notar que hay muchas células con tamaños extremos, pues ¿cómo lo voy a notar? Con este valor. Este valor me puede decir qué tan dispersos están los volúmenes de ellos. Y el ancho de distribución, cuando es muy grande, por encima del valor de referencia, vamos a decir que los eritrocitos son heterogéneos. Pero si está dentro del valor de referencia, ¿qué diremos? Homogéneos. ¿Está claro? Bueno. Profe, a mí, yo la verdad no encuentro la diferencia entre la MCHC y la MCH. Porque las dos eran para medir la cantidad de hemoglobina, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué no entiendes? O sea, las dos sirven para lo mismo. Claro. La mano derecha sirve lo mismo que para la mano izquierda. O sea, pero son fórmulas distintas y aún así pues sirve para lo mismo. Unas con todo el otras con el chorrito. Pues que uno es para El ojo derecho sirve para... y el ojo izquierdo sirve para lo mismo. ¿Son iguales? Luces, por favor. Luces. ¿Dónde las? Ah, perdón, ya. La de Macri, porque se fantasma. No puedo decir esas cosas. Ah, pero ya se acabó. Bien. Las preguntas existenciales se dicen cuando a una persona se le toma una muestra de sangre, los glóbulos rojos, ¿cómo están? En el vaso. Y hay también, ¿qué? Plasma. ¿Sí o no? Y también hay, ¿qué? ¿Glóbulos qué? Blancos. Polisegmentados. Yo le tomo una muestra de sangre a una persona con una aguja, ¿sí o no? ¿Qué es esto? La jeringa. ¿Sí o no? Lo que hago es, pues no jeringa, pues puede ser también el tubo directo. Perdón, hay que modernizarse. Eso queda en un ¿qué? Tubo. ¿Sí o no? Que si lo dejamos sedimentar, ¿qué es lo que va a pasar? Se separan sus componentes. Pero en el laboratorio no quieren que se sedimente, sino que lo que hacen es ¿qué? Mezclarlo completamente para que quede bien homogéneo. Entonces, el tubo homogéneo, voy a colocarlo acá, homogéneo, pues tiene toda la sangre mezclada, ¿sí o no? Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tomar una parte de esa sangre para medir lo que llamamos la ¿qué? Hemoglobina total. Por lo tanto, cuando yo mido la hemoglobina total, ¿qué incluyo en ese volumen que voy a tomar? Plasma, glóbulos blancos, plaquetas, o sea, pero yo sé que lo que más ocupa ahí son los glóbulos rojos porque son el 40% habitualmente. ¿Está claro? Entonces, esa hemoglobina total, ¿qué me define? Anemia, normal o policitemia. O eritrocitosis también se llama policitemia. Pero resulta que yo puedo, no, con eso no puedo saber si la anemia es ¿qué? Hipocrómica o normocrómica. Entonces, matemáticamente, ¿qué significa la primera aproximación? La que está hablando de... ¿Cuál?
Hemoglobina corpuscular media. ¿Que se da en qué unidades? Picogramos por célula. Ese valor que está representando, picogramos por célula. ¿Qué significa este valor? Es un promedio también, ¿no? Todos son promedios. Es como si técnicamente yo pudiera hacer lo siguiente: tomar a los eritrocitos y saber en promedio cuántas moléculas de hemoglobina tiene ese eritrocito. ¿Sí? O sea que este valor representa esto. Pero ¿qué pasa con la hemoglobina? La hemoglobina tiene peso. ¿Cuánto es el peso? Pues eso se da en Daltons. Entonces lo que yo puedo hacer es, si cuento el número de hemoglobinas que hay acá, puedo multiplicarlo por su peso individual y saber cuántos picogramos de hemoglobina hay dentro. ¿Ven? Si este valor es inferior al valor de referencia, significa que él tiene menos hemoglobina que la que debería tener, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo se vería si lo podemos ver al microscopio? Hipocrómico. Entonces, cuando los valores son por debajo del valor de referencia de esto, digo que es ¿qué? Hipocrómico. ¿Ven? Esa es la hemoglobina corpuscular media. Corpuscular, porque estoy midiendo o asumiendo que estoy midiendo un solo eritrocito. Y hemoglobina porque es lo que estoy midiendo. Y media porque es un promedio. ¿Está claro? ¿Esto qué me define? ¿Hipocromía o normocromía? ¿Cuál es la otra opción que tengo? En lugar de hacer esta operación matemática que se deriva de dividir la hemoglobina sobre el número de eritrocitos, recuerden que esto surge de dividir a quién. Tengo esta hemoglobina que medí. Ajá, por 10. ¿Y lo divido por qué? Por los glóbulos rojos, por 10 a la 6, porque eso pues se dan millones, 5 millones, 6 millones, ¿sí o no? Si yo hago esta operación, obtengo picogramos por célula. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo es célula, es como si yo dijera X células, la hemoglobina dividido a X células. ¿Lo ven? Esto es equivalente a lo que les acabo de diagramar. Físicamente no hay tecnología para contar moléculas de hemoglobina en un laboratorio clínico, pero un laboratorio clínico sí puede medir la hemoglobina total y medir los glóbulos rojos, y el equipo hace la división, simplemente un algoritmo sencillo de división. ¿Y eso qué nos da? Hemoglobina corpuscular media. La otra opción es calcular algo que se llama ¿qué? Concentración de hemoglobina corpuscular media. El equivalente es tomar, en lugar de tomar toda la sangre, es como si yo midiera la hemoglobina solamente ¿en dónde? En el hematocrito. ¿Se puede hacer? Sí, pero sería poco práctico. Cada tubo de laboratorio, ponerlo, centrifugarlo, sacarle el plasma y luego medir esta hemoglobina con la misma técnica de acá. Sí, pero es muy dispendioso. Hay una forma más sencilla de aproximarse, usando ecuaciones. Entonces, ¿cómo calcularía esta hemoglobina? ¿Qué debo hacer? Es la hemoglobina total por 100 sobre el hematocrito. Que es un porcentaje, ¿no? Cuando yo hago esto, es como si estuviera haciendo en el laboratorio lo que les acabo de decir. Es lo mismo. Solamente que me aproximo usando ¿qué? Una ecuación. Esto me da hemoglobina. Concentración es una concentración porque miren que esto es una célula. Aquí es por célula. Aquí es la concentración de hemoglobina que hay acá. ¿Sí? En ese volumen, asumiendo que es una concentración. Este valor entonces tiene la característica de que yo no estoy contando con quién, con el plasma. Ahí el plasma queda out. ¿Sí? Aquí el plasma queda out. No. Aquí no considero el hematocrito. O sea, el hematocrito podría haber más plasma o menos plasma. Entonces, ¿cuál es más sensible? Este me puede dar valores más acertados al respecto a la hipocromía o a la normocromía, porque estoy descartando alteraciones en el volumen plasmático que se pueden dar
pacientes que se deshidratan o pacientes que toman demasiado líquido y aumenta el volumen plasmático, o una reducción apreciable de la masa, lo cual hace una relación plasma-hematocrito mayor. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones, pues era lo que se usaba antes. Ahora, pues, muchas de estas simplemente se derivan directamente de los valores que el equipo normalmente está calculando. Esto lo va a hacer de manera automática. Una vez tú tienes el hematocrito y tienes la hemoglobina total, todo lo demás se deriva rápidamente y con mayor precisión que en años anteriores. ¿Está claro cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, señor. Listo. Gracias. Bueno, comenzamos entonces nuestras actividades. ¿Tienen 10 minutos?